Hola, ¿qué tal? Y bienvenida a un episodio más de este podcast. Yo soy tu amiga Glenda Álvarez y gracias por estar acompañándome en este día con un tema muy interesante. Vamos a hablar de sabiduría, de cómo poder tomar decisiones sabias. Y bueno, quiero invitarte a que si te gusta este tipo de contenido, que le des like. No te olvides de eso, darle like, comenta, comparte, todo eso, porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a llegar a más mujeres. Y también quiero animarte a que le eches un vistazo a nuestra membresía Ella Asciende. ¿Qué es Ella Asciende? Es una comunidad de mujeres donde estamos ahí en esa plataforma para querer profundizar más en temas que tienen que ver con la mujer. Queremos aprender más, ser edificadas para no solamente crecer en nuestra vida espiritual, sino también nuestra personal, profesional. Y bueno, ahí tengo, por ejemplo, una vez al mes viene mi esposo a enseñarnos en el tema de finanzas. Él nos enseña sobre cómo hacer presupuestos, cómo administrar mejor nuestras finanzas, cómo ser libre de deudas, cómo invertir, todo lo que tiene que ver con las finanzas, ¿no? Y creo que Dios nos llama a vivir en orden en esa área. Y bueno, también tengo una vez al mes un en vivo con todas las chicas de ahí de la membresía para orar juntas, planificar el próximo mes, o sea, cada mes que viene y se aproxima. Y bueno, orar juntas. Tengo también el coaching grupal y todos estamos ahí cuando si tienes preguntas, tengo Q&A y todo eso. Así que te voy a dejar toda esa información aquí en la parte de abajo de descripción, la caja de descripción. Si tienes dudas, siempre puedes escribirnos a un correo y ahí podemos ayudarte y contestar tu pregunta. Entonces estamos hablando el día de hoy en este episodio de cómo tomar decisiones sabias, porque hay personas que dicen, Glenda, yo siento que siempre la estoy regando. Perdónenme mi expresión, pero a veces así me dicen, siempre estoy dañando las cosas, estoy dañando las cosas con mis decisiones. Y quiero hablarte de eso porque nosotras somos hijos de Dios y como hijos de Dios, Él nos enseña a vivir una vida en sabiduría. Y para mí esto era algo que yo anhelaba en mi vida unos años atrás. Yo quiero decirte más bien como en mis late 20s, como 28, 29, 30 años, cuando tenía esa edad más o menos fue que empecé a pensar sobre estas cosas, de tomar decisiones que sean sabias, de hablar. Te voy a ser honesta, ¿y cuántos de ustedes me pueden decir, Glenda, yo me identifico? Déjame un comentario abajo, pero a veces, pues para mí, yo decía las cosas así nada más, sin pensarlas. Así como me venían a la mente, así las decía. Y dañaba las cosas. Dañaba en una conversación algo, con mi esposo, con personas. Entonces siempre dañaba las cosas, siempre dañaba decisiones que iba a tomar. Simplemente lo hacía con la intuición de nada más así hacerlo, decir lo que sea, hacer lo que sea. Y no, yo llegué a un punto donde dije, no quiero hacer las cosas de esa forma, quiero hacer las cosas de una forma que son sabias, conectadas a Dios, haciendo las cosas de tal forma que le agraden a Dios y sea lo que Dios quiere para mí, en irme en esa dirección, en esa ruta donde Dios me quiere y no desviarme hacia otras cosas que son caóticas en mi vida. Digo, claro, nos vamos a equivocar en nuestra vida, vamos a fracasar muchas veces porque somos humanos, vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores. De todas maneras, lo que quiero decirte es que podamos hacer decisiones que están conectadas a Dios, que te guíes por Dios, que te guíes por Él para no siempre terminar ahí en el pozo, en la decepción, en la desilusión, en la tristeza, en la depresión. ¿Por qué? Porque estamos constantemente tomando decisiones que no provienen de Dios, que provienen de nuestra carne. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué hablar de la sabiduría? Amiga, vivimos en tiempos bien difíciles, vivimos en tiempos bien raros, vivimos en esos tiempos cosas tan feas que no habíamos visto en etapas pasadas, en años pasados, pero es importante hablar de sabiduría por las decisiones que tomamos, porque tenemos una familia, porque quieres ser esa ayuda idónea para tu esposo y no importa la etapa donde nos encontremos en la vida, siempre podemos aumentar en sabiduría, en conocimiento en Dios. Hay una forma de hacerlo, de hecho, y ahorita voy a entrar un poquito más en detalle, pero hay algunas formas simples en que nosotros podemos crecer y justo donde estamos, justo donde estás ahorita, puedes crecer en sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios, la que viene de su corazón. Y aquí te voy a compartir unas cositas que yo enseñé de completo y de lleno
con las chicas de la membresía. Y ahí, como te digo, si tú eres una persona que tú quieres más, que tú quieres que alguien te lo enseñe, estés sentada y tome nota, todo eso, quiero invitarte a que vayas y tú le eches ese vistazo a la membresía. Ahí es donde yo tengo toda la enseñanza completa. Pero aquí te quiero compartir solamente estos puntos. Y una de las cosas es que Proverbios está lleno de sabiduría. Para mí hubo un momento donde yo tuve que decidirme, entonces, ¿qué voy a hacer si quiero ser esa mujer que opera desde un punto de sabiduría de Dios? No de mi persona ni de mi carne, sino tomar decisiones que provienen del mismo corazón de Dios, que son guiados por Dios. Bueno, una de las cosas por donde empezar es que tú comiences por leer la palabra de Dios, porque ahí la Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para ayudarte, para disciplinarte y todo eso. Así que acude a la palabra de Dios. La Biblia no es como otro libro, sino es el libro que es inspirado por Dios. No está ahí para decirte, o sea, para dañarte. Está ahí para instruirte, para protegerte, para darte instrucción y dirección. Así que la fuente de la sabiduría es Dios y la Biblia es la misma voz de Dios. Así que conéctate, vuelve a eso. Si se te dificulta leer la Biblia en tu casa, únete a un estudio de Biblia, únete a un grupo de mujeres donde estudian la palabra de Dios por lo menos una vez a la semana. Claro, yo te quiero animar a que tú abras tu Biblia todos los días. Digo, eso es algo impresionante, algo que va a llegar a tu corazón, algo poderoso que va a llegar a tu corazón, va a hablar a tu vida a diario. Imagínate la misma voz de Dios hablándote a ti a diario. Cuando yo abro mi Biblia, yo no puedo aguantarme las lágrimas, la convicción que trae a mi vida, de veras, porque he llegado a un punto donde la palabra de Dios crea eso en mí, y eso es lo que crea, porque es la misma voz de Dios. Entonces, una cosa de cómo lo puedes hacer es de que tú empieces a leer el libro de Proverbios todos los días, de aquí hasta el día que Dios te permita estar aquí. Para mí, eso es algo que yo quise cambiar en mi vida y traer ese nuevo hábito, ¿no? Como estilo de vida. Entonces, para mí, en años atrás, yo comencé a leer Proverbios una vez por día. ¿Cómo? Lo empecé a estudiar digamos que hoy es agosto 28, pues en la mañana lee Proverbios 28. Si no pudiste en la mañana, en la tarde o mediodía, a la hora que puedas. Pero mañana es agosto 29, pues lee Proverbios 29 y así sucesivamente hasta que se termine el mes y luego vuelves a empezar. Es una gran forma, una gran manera de cómo empezar a leer Proverbios y cómo estudiar el libro de Proverbios, y te lo prometo que eso va a traer muchísima sabiduría a tu vida, porque es un libro pues de mucha sabiduría, ¿ok? Así que la fuente de sabiduría es Dios. Todo tiene una fuente. ¿A qué fuente estás conectada tú? Porque tal vez estés conectada a la fuente incorrecta, la fuente que no es Dios. Y tu fuente son las redes sociales, o son personas que ni siquiera tienen a Dios en su vida, que están tomando decisiones conforme a ellos, a su carne, a sus estándares, Debemos de ser cuidadosos con eso. ¿Ok? Entonces, todo tiene que empezar en un sitio, todo tiene una fuente, y la fuente de la sabiduría es Dios. Si tú quieres ser sabia y tú quieres tomar decisiones de sabiduría con sabiduría, tienes que conectarte a la fuente que es Dios, porque de ahí proviene la sabiduría. La sabiduría, como te digo, se origina en Dios. Dios es sabiduría y su conocimiento no se derivan de nadie, porque toda sabiduría verdadera tiene su fuente en Dios. Lo otro es que la sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría es la capacidad de pensar claramente y de tomar decisiones sabias, aun cuando estás bajo presión y en medio de las situaciones difíciles y de las emergencias de la vida. Y sin duda alguna, mujer, esposa, mamá o empresaria ocupada, siempre estamos en esas presiones de la vida. Así que la sabiduría es la capacidad de poder pensar claramente y tomar decisiones que son sabias, aun cuando estás presionada por la vida. Y es bien bonito, de veras, que aunque venga la presión de la vida, porque muchas veces viene, la vida tiene una forma de estirarte y estrujarte y hacerte voltearte y cuanta cosa. Pero qué bonito es cuando en medio de todo eso tú aún estás firme en Dios, estás firme en Él, sabes tu identidad, sabes tu lugar, sabes tu propósito en Dios y estás firme en Él, porque la roca, el fundamento es Dios en tu vida. Y tú sabes aún qué muchas veces no sabes qué vas a decidir, pero cuando tú te guías por Dios, créeme, a veces
tomas una decisión y dices, wow, entiendo que Dios me estaba guiando con esto porque yo sé que esto no viene de mí, viene de Dios. Y Dios te va a guiar en esos momentos de presión, en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles que no sabes qué hacer, pero tú estás conectada a Dios. Dios te va a guiar, Dios te va a instruir, va a abrir camino, te va a abrir paso en un lugar donde se vea que no hay paso y no hay camino. Así que si tú quieres ser esa persona que dices, yo quiero empezar a tomar decisiones que son sabias, que provienen de Dios, conéctate a Él, conéctate a su corazón, búscalo, no dejes de orar, empieza a leer proverbios, lee su palabra, porque ahí Dios nos da soluciones, nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo hacer las cosas, nos enseña cómo responder ante las situaciones de la vida. Y no importa cómo tú te sientas en tu corazón y en tu vida, créeme, Dios lo sabe y Dios te ve. Dios te ve ahí donde estás. Él sabe lo que hay en tu corazón y Él quiere ayudarte, pero nosotros tenemos que acudir a Él. La Biblia dice, si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Entonces da el paso y si tú quieres cambiar el rumbo de tu vida, puedes hacerlo ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahorita. Así que vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo ahora. Por ahora en este episodio y espero de verdad que esto sea algo que te ministre, que llegue a tu corazón, que te edifique. No olvides darle like, comentar, compartir, suscríbete al canal. Y también si quieres profundizar, como te digo, en estos temas, échale ese vistazo a la información de la membresía. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bendiciones.